Y Nicolás Maduro habría conspirado, se habría reunido, estaría favoreciendo a Irán para terminar con la vida de Donald Trump. Es lo que ha revelado según informes de inteligencia. Además, el director contraterrorismo del gobierno de Donald Trump, Sebastián Gorka, lo que ha indicado en una entrevista que ha dado es que tienen información clasificada y que todo el despliegue que se ha ejecutado en el Caribe no solo obedece a la lucha contra el narcotráfico, sino también a la información clasificada que tienen de que Venezuela estaría colaborando con Irán para precisamente ejecutar un plan para terminar con actores importantes del gobierno norteamericano, entre ellos el presidente Donald Trump. Lo que se ha revelado además en esta entrevista de este plan que se estaría planeando con Irán, de este plan que habría sido además ideado por Irán para desaparecer al gobierno norteamericano, señalan de que Estados Unidos maneja esta información y que indican además de que se temía que Venezuela se convierta prácticamente en la sede donde Irán estaría operando. Esta sería una de las teorías que toma mayor fuerza y que además también se sustenta en el despliegue que se ha dado y que se continúa realizando en estos momentos en el Caribe. ¿Qué opinan ustedes al respecto de la información, además, que ha revelado el director contra el terrorismo del gobierno de Donald Trump? Se informa además también, que ya lo habíamos contado aquí en Radar 24, que el Gerald Ford, el buque más grande del mundo, ya ha cruzado el estrecho de Gibraltar y se encuentra rumbo al Caribe, en este despliegue del poderío militar en la lucha que está ejecutando Estados Unidos contra el narcotráfico. En tanto, ¿qué es lo que ha sucedido respecto a Nicolás Maduro? Que lo que está señalando es que continúan ellos teniendo comunicación con el gobierno de Rusia. Señalan que están cooperando internacionalmente entre ambos y que la comunicación es continua. Vamos a escucharlo para comentarlo. Nosotros tenemos comunicación diaria, permanente, con el gobierno de Rusia para todos los temas, porque tenemos muchos temas en desarrollo, te lo decía ahora caminando. Correcto. Ahora ha sido muy fuerte la noticia esta semana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, de la cooperación militar, pero que es natural, pues tenemos 25 años de cooperación militar y ha sido una cantidad tremenda de cadetes y oficiales que se han formado en Rusia, una cantidad grandísima de oficiales rusos que siempre han venido a Venezuela, vienen a Venezuela. Tenemos una cooperación tranquila, serena y muy provechosa, y eso va a continuar. Ahora, porque la coyuntura de amenaza contra Venezuela la convierte en noticia. Correcto. Quizás estas cosas se dijeran en otras coyunturas y no son noticias, pero ahora son noticias. Así que tranquilidad, pues. Venezuela sigue su camino y lo que queremos para Venezuela es ganar la paz, la estabilidad, en ejercicio de nuestra soberanía, defendiendo el derecho a la vida, a la felicidad y a la alegría de todo nuestro pueblo. No nos metemos con nadie, que nadie se meta con nosotros. Y con Rusia seguiremos celebrando nuestros triunfos y nuestros esfuerzos. Ahí están las declaraciones que ha dado también Nicolás Maduro en una entrevista. Recordemos además que ayer salía a la luz que Nicolás Maduro había enviado una carta al presidente ruso, Vladimir Putin, pidiéndole apoyo en medio de la tensión y la amenaza que indica él que se ejecutaría contra Venezuela, cuando ya lo ha aclarado el gobierno norteamericano, que todas las acciones que se están dando es contra el narcotráfico. ¿Y por qué lo buscan a él, a Nicolás Maduro? Porque precisamente lo señalan como el líder del cártel de los soles y a su régimen como un narcoestado. Lo que señala además Nicolás Maduro: aquí lo que queremos es la paz, vivimos en paz, pero sin embargo el director contra el terrorismo del gobierno de Donald Trump lo que ha señalado también es que Venezuela podría servir como puente para operaciones iraníes en el hemisferio occidental, ¿no? Y hablando de Venezuela, porque esto lo permitiría
el régimen de Nicolás Maduro en las coordinaciones que se habrían ejecutado con Irán y que las ha detectado la inteligencia del gobierno de Donald Trump. En medio de este panorama, por supuesto, como siempre, les damos la bienvenida a toda la comunidad de Radar 24. Los saluda Cintia Garreta y tenemos más información para compartir porque además hay que comunicarles también que Portugal ha interceptado una narcolancha y lo que se reporta luego de esta operación que se ha dado es un narco submarino, de acuerdo a como lo reportan, indican que se encontró 1.7 toneladas de cocaína y entre los detenidos, atención, hay 4 tripulantes y los 4 son venezolanos. Es la información que ha dado Portugal acerca de esta operación que se ha registrado respecto a la última intervención que se ha dado en el mar. 4 detenidos venezolanos, informando y de esta manera fortaleciendo también la teoría de Estados Unidos de que en estos submarinos o en estas narcolanchas van narcotraficantes que lo que llevan es droga para hacerla llegar a Estados Unidos. Es lo que han asegurado entonces desde Portugal. Y respecto a la droga que se viene movilizando también por el aire, lo que dice Nicolás Maduro es que mientras Estados Unidos estaba desplegando los aviones, desplegando su poderío militar, dice Nicolás Maduro que ellos sí han actuado en la lucha contra las drogas y señala que han derribado en los últimos días 2 aviones que pretendían ingresar a Venezuela llevando droga. Vamos a escucharlo para comentarlo. Con la ley constitucional de intercepción aérea también, han bajado aviones del narcotráfico por montones, ¿verdad? Una cosa que sucedió, creo que la semana pasada, mientras Estados Unidos movía unos aviones por el Caribe, trataron de entrar a Venezuela 2 aviones del narcotráfico. Qué cosa, ¿verdad? Qué casualidad. Ellos diciendo que tenían unos aviones en el Caribe norte de Venezuela, en aguas internacionales, y por ahí pasaron 2 aviones del narcotráfico. Le pasaron por al frente. Pero nuestro sistema de defensa aérea le salió al paso, aplicó la ley, aplicó los protocolos completos de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a el derecho internacional, y ya al final aplicó los mecanismos previstos en esa ley constitucional y pim, pum, pam, abajo los 2 aviones del narcotráfico, que qué extraño que pasaron en medio de lo que pretende ser un cerco aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No es lo único que está diciendo Nicolás Maduro, de que él sí está derribando aviones del narcotráfico. Antes incluso indicaban de que les habrían querido sembrar, ¿no?, el ingreso de algún avión estadounidense para que ellos lo ataquen y de esta manera Estados Unidos tenga además el argumento de ingresar a capturarlo. Él dice ingresar a Venezuela, pero el objetivo, como se sabe, es capturarlo. Ahora también lo que ha indicado es que la ruta para sacar la droga no es Venezuela. Ha culpado directamente al gobierno de Ecuador. Señala que luego de que toda la droga vaya siendo producida en Perú, en Colombia, en Bolivia, señala que desde Ecuador es que se traslada la droga y que por allí deberían ir las acciones contra el narcotráfico. Vamos a escuchar al dictador venezolano. Toda la droga que se produce en Colombia, en Perú y parte en Bolivia sale por Ecuador y sale en los barcos y las empresas del presidente de Ecuador, que se robó las elecciones a través de un fraude de apellido Noboa. Creo que se llama Daniel, ¿no? Daniel, sí, correcto. Daniel Noboa. Eso lo saben los organismos de inteligencia policial de Estados Unidos, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA, lo saben los militares estadounidenses, lo saben, que todo sale para Estados Unidos por el Pacífico y están llevando toda esa droga, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro. Culpando ahora a Noboa de robarse las elecciones cuando bien sabe que todos lo señalan a él de estar ilegalmente en el gobierno venezolano. Es la nueva teoría
que ha lanzado en este caso en la entrevista Nicolás Maduro, señalando que ahora la droga no sale de Venezuela, sino que sale de Ecuador. Lo cierto es que, como sabemos, Ecuador también está trabajando con Estados Unidos para poder eliminar el narcotráfico, y al régimen de Nicolás Maduro se le llama narcoestado de acuerdo a la tipificación que le ha dado Estados Unidos. En Radar 24 tenemos el análisis de los expertos y hoy vamos a hablar precisamente de la información que ha dado el director contra el terrorismo del gobierno de Donald Trump, de esta información clasificada que tienen de que habrían estado planeando acabar con el presidente norteamericano y que estaría involucrado Nicolás Maduro. Para ello estamos con Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional Ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, especialista además en temas contra el terrorismo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera consulta es acerca de esta información clasificada que la ha dado a conocer precisamente Sebastián Gorka. ¿Qué otros detalles se tienen? Bienvenido, lo escuchamos. Gracias, Cintia. Muchas gracias por la invitación. Lo que dijo el señor Gorka es muy preciso. Y es solamente parte de una serie de planes, atentados contra la vida de Trump que se han llevado a cabo y que tienen vinculación con movimientos terroristas, típicamente con movimientos terroristas de Hezbollah, que obviamente tienen una plataforma en Venezuela con coordinación y articulación y apoyo de Maduro. Nicolás Maduro, como tú has dicho, es el primer violador de la Constitución de Venezuela porque es derrotado electoralmente por Edmundo González y fue probado por una instituciones internacionales que comprobaron que Edmundo González fue el ganador. Él pegó eso. Era una serie de trampas y se mantuvo y se mantiene en el poder, pero no es solamente la violación constitucional para mantenerse en la presidencia, para mantenerse en la presidencia. Es que aparte de eso, yendo por distintos niveles, Maduro es el líder, coordinador del cartel de los Soles, que todos sabemos, se sabe que es un cartel dentro de Venezuela, liderado por Maduro y otros jefes superiores de Fuerzas Armadas de él y de las Fuerzas de Inteligencia de él y otros civiles, pero básicamente son dentro de las Fuerzas Armadas y la inteligencia, que al mismo tiempo están trabajando y dirigen y coordinan el Tren de Aragua. El Tren de Aragua fue fundado por Tarek al-Assami. Tarek al-Assami fue el ministro de Energía de Maduro. Después de eso lo pusieron a cargo del Ministerio de Pasaporte, o sea, cuestiones de inmigración, donde se hicieron miles de pasaportes ilegales a operativos de Hamas y de Hezbollah. Operativos de Irán, obviamente, pero en el caso de los grupos era Hezbollah y Hamas. Con esos pasaportes ellos viajaron a distintas partes, inclusive viajaron a los Estados Unidos, donde hubieron operativos haciendo una serie de actos de guerra simétrica, o sea, de guerra irregular entre los Estados Unidos, tanto en los grupos estudiantiles, en las manifestaciones populares que habían, que eran civiles, pero estaban entrenados para enardecer a esas protestas en Columbia University, que tomaron un edificio, en otros lugares que quemaron otro centro, inclusive de la policía, etc. Pero en el caso específicamente de lo que tú te referías de NATO en contra de Trump, se sabe que hubieron operativos de Hezbollah en los Estados Unidos y que hubieron un grupo que capturó por el FBI, aparte del atentado que hubo en contra del presidente Trump en Butler, en Pennsylvania, y también en el campo de golf en Palm Beach, donde también hubo otro atentado. O sea, hay muchísimas pruebas. Algunos detalles de las pruebas no se dan a conocer con cosas específicas porque te entorpece
las labores de contrainteligencia, de contraterrorismo de los Estados Unidos, pero no hay duda ninguna, y esto desde hace muchísimo tiempo, que Irán, a través de los grupos proxies de ellos, de terroristas, han tratado de hacer cosas en contra de los Estados Unidos. Claro, y se ha comprobado entonces la información clasificada de la que habla el señor Gorka, se ha comprobado que en estas acciones de atentados también participó en la coordinación Nicolás Maduro. Sí, porque aquí lo que hay que recordar es que cuando hubo, y ir para un político reciente, no ir hacia atrás porque han hecho muchas cosas a través de Maduro, Irán, etc. Pero cuando la guerra de Israel contra Irán, Israel a través de la Mossad decapitó todas las jefaturas y todos los comandos de la Hezbollah en el Líbano. De la misma manera que decapitaron a una serie de principales, o sea, de líderes operativos de Hezbollah dentro de Teherán. Se infiltró dentro de Teherán, como todos sabemos, y hicieron una serie de operaciones letales increíblemente osadas y efectivas. Pero en el Líbano decapitaron a los principales cabecillas de Hezbollah. ¿Qué pasó? Que otros comandantes de Hezbollah, un número de cientos de comandantes de Hezbollah, fueron sacados del Líbano, y muchísimos de ellos, estamos hablando de un número muy numeroso, fueron a Venezuela, con el hecho de utilizar a Venezuela como una plataforma para, como no tenían las otras plataformas que habían perdido por la guerra contra Israel, en la cual cooperó los Estados Unidos, obviamente, en Teherán, contra Teherán, fueron a Venezuela y utilizaron a Venezuela para, desde Venezuela, filtrar, o sea, sacar esos comandantes, y algunos de ellos vinieron a los Estados Unidos. Ajá. Comandantes operativos de Hezbollah, totalmente entrenados y totalmente activos. Y también, obviamente, lo hicieron a través de la frontera y lo hicieron a través de otros medios. Y de Estados Unidos ya maneja esta información de cómo se han ido infiltrando en Venezuela, y por eso ahora, de acuerdo a lo que nos explica, ya se entiende la afirmación que ha dado Sebastián Gorka, que dicen que Venezuela habría estado sirviendo como puente para operaciones iraníes. Es exacto, porque el presidente Trump dijo claramente que Venezuela se había convertido en la plataforma de un grupo de organizaciones terroristas. ¿Te acuerdas? La cabeza es obviamente el presidente, entre comillas, o sea, el dictador no constitucional de Venezuela, que es Maduro. Entonces, a través de él es que se han hecho estas coaliciones y estas funciones operativas. Y ese es el punto. El presidente dijo que Venezuela se había convertido en la plataforma de un elemento terrorista, igual que ISIS, igual que Al-Qaeda en el pasado. Era lo que había en Venezuela. No es solamente en contra del pueblo venezolano, sino en contra de Colombia, en contra de todos los países del hemisferio, en contra de Estados Unidos, en contra, etcétera, los países del Caribe. No solamente a través de las drogas, sino a través de actos cinéticos, de operaciones cinéticas, de asesinatos, de contrabando de todo tipo de bienes, inclusive de seres humanos, el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, de sexo, que ha sido a través de este tipo de estructura. Así que lo que dice Gorka es un reflejo de lo que el presidente ha dicho, que Venezuela es una plataforma, es como un portaavión en medio del hemisferio en contra de la libertad y la paz del hemisferio, utilizando todos estos elementos exógenos y endógenos de Venezuela. ¿Y qué se sabe ahora? ¿Hay todavía presencia iraní en territorio venezolano? Sí, definitivamente. Hay guardias revolucionarias de Irán que están presentes hace mucho tiempo, se sabe los lugares donde ellos están. Hay un ejército especial en Irán que se llama los Quds. Los Quds hacen operaciones únicas y exclusivamente fuera del territorio iraní. Son fuerzas especiales equivalentes a los SEALs de los Estados Unidos o Delta Force,
otros grupos también especializados de los Estados Unidos y de otros países. Ellos son iguales, muy efectivos y muy bien entrenados, operan única y exclusivamente fuera de Irán. Y en Venezuela se sabe específicamente donde hay CUTS, donde hay elementos de operativo y entrenamiento en la isla Margarita, en Venezuela, de Hezbollah. O sea, no hay duda de las pruebas que se tienen. Ajá. Y eso es porque lo que se informa también es que el argumento para ingresar a detener a Nicolás Maduro, para lograr la captura de Nicolás Maduro y sus aliados, sus manos derechas, sería también esta información que nos acaba de dar Sebastián Gorka, que la ha revelado Sebastián Gorka. Es no solo la lucha contra las drogas, sino también el plan en el cual habría participado Nicolás Maduro. Correcto. La droga es algo terrible. En los Estados Unidos han muerto 500.000 personas por efecto del fentanil, ya venido a través de la frontera, infiltradas. Obviamente antiguamente venían del Medio Oriente, iban a Venezuela, y ahí pasaban a Colombia y se hacían la mezcla del fentanil con la cocaína. Se utilizaba el tren de Aragua, pero creo también Tarek al-Aissami para ir a México y hacer las operaciones con todos los carteles de drogas de México a través de la frontera en ese momento, que tuvo tiempo hasta que esta administración cerró la frontera y cesó ese tipo de penetración. Pero ese es el gran problema. O sea, no es solamente las drogas, es la cantidad de guerra asimétrica y la guerra operativa en contra de la estabilidad de los países democráticos que Irán está haciendo, y Venezuela obviamente es la plataforma y es el brazo operativo de todos esos tipos de actividades. Eso es lo más importante. La agresión física y no física, letal y no letal, que está haciendo Maduro en coordinación con los otros carteles que me refiero y los grupos terroristas en el hemisferio y contra los Estados Unidos. Ese es el punto clave por el cual hay el despliegue tan grande de naves, etc. O sea, no es solamente por parar con las drogas. Ni tampoco el interés que muchos indicaban, no, que hay interés por las riquezas de Venezuela, el petróleo, por ejemplo, que es lo que también mueve a Estados Unidos. Nos dice entonces usted que las dos motivaciones principales no solo es la droga, sino también esta teoría del plan que se estaría ejecutando y del que habría participado Nicolás Maduro. Y una precisión respecto a este plan, porque claro, nos han mencionado algunos de los atentados que se registraron, pero en este plan que tenían para atentar contra Donald Trump, Venezuela servía como territorio de salida de los iraníes. Sí, esa es la cuestión. O sea, Venezuela ha sido y es el territorio de recepción y de extracción de los grupos operativos de Hezbollah, de Hamas, etcétera, que son grupos de Irán, ¿no? Son grupos que sirven a Irán y han sido siempre abastecidos por Irán. Y se mantienen en esa forma. Pero Venezuela ha sido el medio, la plataforma y el brazo operativo de Irán, definitivamente. Y acá también lo que menciona en las últimas declaraciones que ha dado Nicolás Maduro es esta comunicación constante que tiene con Rusia, esta comunicación permanente, este intercambio incluso, ¿no?, de poderío militar. ¿Qué papel juega aquí Rusia? Nosotros obviamente tenemos muchísimas maneras de monitorear las comunicaciones internacionales, y sobre todo en Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba, Aragua, etc. Y se sabe perfectamente bien las comunicaciones que hay entre ellos. Y se sabe también que los rusos, recuerda que hay mucha diplomacia que no es abierta, hay mucha diplomacia secreta y es muy efectiva porque son diplomacia que se hace con personas que no se ven, ni se oyen, ni se van a oír porque son canales diplomáticos secretos, pero muy efectivos. Y los hay continuamente y ha sido siempre efectivo en toda la historia de la Guerra Fría y obviamente después de la Guerra Fría, etc. Y se mantienen vigentes y activos.
por medio de esos canales y por medio de otros medios de inteligencia, de distintas maneras de monitorear que nosotros tenemos de inteligencia, se sabe que Rusia no tiene que ver, no quiere para nada, no quiere nada que ver con Maduro, ni quiere tener ningún tipo de antagonismo con los Estados Unidos por Maduro. Así que toda esa propaganda y toda esa imagen que él da de alianza con Rusia, es verdad que Rusia le entregó fábricas de Kalashnikov, de AK-47 a Maduro, lo cual ellos utilizaron para hacer guerra simétrica en el continente. Les dieron cohetes, misiles rusos, todavía hay algunos en Venezuela. Le dieron aviones Sukhoi, y aviones antiguos de F-16 que creo que tienen 2 o 3 en mal estado, pero le dieron aviones rusos Sukhoi, que ellos lo tienen también en muy mal condiciones porque no tienen mantenimiento y no tienen operatividad ni personas que lo puedan manejar. Claro, obsoletos, ¿no? Totalmente obsoletos. O sea, ese es el tipo de cooperación y se sabe. Pero imagínate, si todo lo que él dice de respaldo de Rusia y que Rusia lo va a salir a defender entre ellos si hubiese un tipo de incursión de Estados Unidos contra Venezuela, los Estados Unidos saben exactamente dónde están todas esas armas, los drones que los venezolanos tienen, los barcos que tienen, que fueron iraníes también, los barcos que no hace tanto tiempo le dieron 20 barcos con misiles. Se sabe exactamente, o sea, para nosotros eliminar esos blancos específicos que serían ataques quirúrgicos es sumamente fácil. Es triste decirlo, pero es sumamente fácil y siempre se hace tratando de que no hayan daños colaterales, o sea, civiles, etc. Y sobre todo, muy importante, Cintia, todo el mensaje de los Estados Unidos con este despliegue que hay y toda la retórica, todos los mensajes que han habido en todos los canales sociales, del presidente hasta el secretario de Estado Marco Rubio, hasta el secretario de Guerra, o sea, el Departamento de Defensa, Peter Hegseth, etc. Todo, el vicepresidente Vance, todos han mandado el mensaje de que lo que ellos quieren es que los venezolanos resuelvan el problema y que sean las Fuerzas Armadas venezolanas y los miembros de los fuerzas de la inteligencia del SEBIN los que sean los que resuelvan el problema. En los Estados Unidos no tienen ningún interés en hacer lo que le dicen un cambio de régimen, regime change. Lo que ellos quieren es extraer a las personas claves que están haciendo este daño a las mismas tropas de ellos, los comandos de ellos, al pueblo y a el orden civil y a la economía y el estado de paz dentro de Venezuela y en el exterior. Ese es el mensaje que se está haciendo y también con el despliegue de fuerza, de que se tiene la capacidad para hacer extracciones, para hacer ataques quirúrgicos, y eso puede ser que pasara. Hay distintas metodologías y eso todo está bajo estudio y no hay nada que no se pueda hacer. Pero Estados Unidos no quiere sangre, Estados Unidos no quiere una confrontación con Venezuela, lo que quiere es extraer y prender, igual que se hizo con Noriega en Panamá, a la figura máxima de lo que es este régimen que es criminal, opresivo y que es ilegítimo. Muchísimas gracias, señor Guillermo Cueto, por darnos además los conocimientos, toda la experiencia que tiene en este tema y la explicación y los fundamentos también de la información que se ha dado y que la ha confirmado además el propio director contra el terrorismo del gobierno de Donald Trump. Hablábamos con Guillermo Cueto, ex oficial de Seguridad Nacional Ejecutiva del gobierno de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bien, y continuamos con más información aquí en Radar 24 y vamos a hablar ahora de Diosdado Cabello, considerado además la mano derecha de Nicolás Maduro. Se ha referido a Trinidad y Tobago y lo que ha dicho es que el gobierno de Trinidad y Tobago está atentando contra Venezuela. Vamos a escuchar. Porque ellos tienen la costumbre de amenazarnos, de agredirnos y después no, tenemos las mejores intenciones de seguir las buenas relaciones. ¿Cuáles buenas relaciones si tú no estás atacando? Si tú estás atentando contra los venezolanos y las venezolanas, no te importa. No les importa absolutamente nada. Bueno, Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que correspondan. Ellos verán
que hacen con los venezolanos que están allá. Nosotros tenemos muchos trinitarios aquí, no les hacemos nada malo. Nada. El que quiera saber cómo se mueven las cosas ahí, aquí está la gobernadora del estado Sucre. ¿Cómo viene gente de Trinidad a llevarse productos venezolanos? Todos los santos días, ¿verdad o mentira? Todos los santos días. Porque es una relación histórica. Y nosotros no maltratamos a la gente de Trinidad. No, son hermanos. Hermanos, pues. Gracias, señora Irene. Ahí está lo que dice Diosdado Cabello, señalando que ellos no maltratan a los ciudadanos de Trinidad y Tobago, y se refiere así además porque lo que ha anunciado el gobierno de Trinidad y Tobago es la deportación también de venezolanos, ¿no?, de migrantes indocumentados en medio de la crisis que se vive y la tensión que se vive entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué es lo último que ha sucedido también? Que la Cumbre de las Américas, que se iba a iniciar, además se iba a realizar ahora en diciembre, la han postergado para el próximo año, el 2026. Así lo ha comunicado, así lo ha dicho República Dominicana, y lo que ha informado además es que posponen la Cumbre de las Américas luego de un cuidadoso análisis de la situación de la región sacudida por el despliegue militar en el Caribe. Recordemos que igual República Dominicana también decidió no invitar a la Cumbre de las Américas en esta edición a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, ¿no? Y ahora además han decidido postergarla. Lo que se habla, lo que se comenta también es que se estaría esperando el cambio de régimen para que Venezuela de esta manera sí participe cuando se dé la transición, ¿no? Se ha informado también de que ya María Corina Machado está realizando incluso reuniones con importantes empresarios hablando de la transición venezolana y del cambio que se daría ya y que esperan muchísimos que se dé antes del cierre de este año. Es la última información al respecto y como siempre nosotros les agradecemos a todos ustedes por participar en Radar 24, enviarnos además siempre sus opiniones y comentarios que los leemos muchísimo. También están comentando mucho que cuando se hable del ataque a Venezuela no se habla a Venezuela sino a Nicolás Maduro, y es cierto, porque lo que ha dicho el gobierno norteamericano es que están yendo en la guerra, en la lucha contra el narcotráfico y efectivamente contra Nicolás Maduro, porque como siempre lo hemos comentado aquí, lo tipifican así en Estados Unidos como el líder del narcotráfico. Así que los invitamos a que sigan comentando, por supuesto, enviándonos sus opiniones, y como siempre a los que aún no se han suscrito al canal de YouTube del Diario de Gestión, ahí tienen ustedes el logo para que puedan suscribirse, activar la campanita y estar siempre conectados. Los acompañó Cintia Garreta. Nos vemos mañana con más información y análisis. Chao.